Previamente vimos cómo los árboles de clasificación pueden utilizarse como modelo predictor, pero al mismo tiempo como un modelo interpretable. Y también vimos el esquema básico de el algoritmo con el cual podemos entrenar o generar estos árboles. Vamos a ver ahora de forma más precisa y formal cómo vamos a hacer la selección de atributos cada vez que hacemos una de las etapas recursivas de la generación del árbol. Entonces, hay distintos criterios que se han publicado y se han probado para seleccionar un atributo en cada uno de los pasos. Estos distintos métodos priorizan distintas cosas respecto de estos atributos. Algunos están más enfocados como la tasa de errores en directamente mejorar el accuracy del algoritmo, pero como el proceso de generación del árbol es un proceso greedy, entonces este puede no ser una buena elección, tratar de optimizar directamente este valor, sino que tenemos estos tres que son básicamente métodos que optimizan una métrica indirecta a la accuracy, pero que al fin y al cabo terminan mejorando la accuracy. La más conocida es la ganancia de información, está basada en la entropía. Y después tenemos la tasa de ganancia y el índice Gini, que están basados en esto y lo mejoran o lo cambian eh, en algún aspecto. En particular, la tasa de ganancia nos permite que atributos que tienen muchos valores distintos, como simplemente por tener muchos atributos, dividen mejor el conjunto de datos y que por eso mismo generalmente se utilizan o ganan la selección cuando usamos ganancia de información normal. Entonces la tasa de ganancia modifica la ganancia de información para lidiar con ese caso, ¿no? Atributos con muchos valores. ¿Qué es la ganancia de información? Bueno, es un método basado en la entropía. La entropía es una medida de desorden o podríamos decir de impureza de una distribución. Cuando tengo una distribución con mayor entropía tengo mayor desorden. Y entonces, en el caso particular de una distribución de clases, si yo tengo, por ejemplo, 9 ejemplos y cada uno de esos ejemplos y tengo tres clases y entonces tengo tres ejemplos de cada clase, entonces ahí tendría un desorden máximo, porque cada clase tiene tres ejemplos. En cambio, si yo tuviese en esos 9 ejemplos que los 9 pertenecen a una sola de las clases y las otras dos clases no tienen ejemplos que los representen, entonces en ese caso tengo una menor entropía. En ese caso entonces tenemos menos desorden en nuestra distribución de probabilidad y en ese caso hasta nuestra distribución de probabilidad, perdón, se convierte en algo casi determinístico porque, bueno, le está poniendo cero a los otros valores. Entonces, este concepto de la entropía nos va a ayudar porque vamos a querer que se minimice la entropía cada vez que agregamos un nuevo nodo al árbol o lo que es equivalente que aumente la información, o sea, que haya ganancia de información. Vamos a ver entonces cómo se calcula esto. Bueno, la entropía es un término, un término utilizado en muchas áreas, desde la termodinámica hasta la probabilidad de estadística. En términos de una distribución de probabilidad con n clases distintas, se va a definir así. Tengo un conjunto de datos C y P sub i va a ser la proporción de ejemplos de la clase I. Entonces, si hay, por ejemplo, 20 ejemplos y 5 son de clase I, entonces 5 sobre 20, o sea, un cuarto, 0,25 es esa proporción. Entonces, si yo tengo esta distribución como decía, de probabilidades de que los ejemplos pertenecen a n clases, la entropía es simplemente esta sumatoria, en donde multiplico P sub i por el logaritmo de P sub i. Esto, bueno, podemos entrar mucho en detalle en esto, ya hasta hablando de teoría de la información, pero bueno, también podemos entender esto de una manera eh, más natural, más intuitiva, ¿no? Acá vieron menos porque el logaritmo de una probabilidad es un valor entre 0, que es un valor entre 0 y 1. El logaritmo va a ser siempre negativo. Entonces, para cambiar esto a positivo, tenemos acá un logaritmo. Y acá tenemos entonces la probabilidad por esto que, este logaritmo que de cierta forma va a penalizar probabilidades que sean muy bajas. ¿Por qué? Porque si la probabilidad es muy baja, este logaritmo va a ser un logaritmo de un valor muy cercano a cero y eso tiende a medida que esto va a cero, tiende a infinito. Si bien
esto tendría infinito, como acá tenemos esto multiplicado por P sub i, que es la cantidad de ejemplos que tiene esta clase, que eso me da también una idea de la importancia de esta clase, ¿no? Porque si yo tengo una clase que tiene muy pocos ejemplos, debería contribuir poco a la entropía, y si tengo una clase que tiene mucha proporción de ejemplos, entonces debería contribuir más. Entonces, por suerte, por hechos básicos de análisis matemático, si esto, cuando esto tiende a cero, ¿no? Este valor tiende a infinito y este tiende a cero, así que todo esto va a tender a cero, y entonces de esa forma no tenemos problemas acá de infinitos, ¿sí? Pero sí tenemos esta idea entonces de que si yo tengo una distribución en donde eh, tengo valores muy extremos, ¿sí? Lo que va a pasar es que si está muy cercano a cero, esto va a ser cercano a cero y va a ser todo cero. Si yo tengo un valor que está cercano a uno, por otro lado, que sería el otro extremo, ¿no? Para un valor que es una probabilidad, esto va a ser cercano a uno, pero esto va a ser cercano al logaritmo de p, al logaritmo de 1, y el logaritmo de 1 es cero. Así que por los dos extremos, digamos que esta fórmula hace que la entropía sea cero. ¿Qué es lo mejor entonces en estos casos cuando tengo más entropía? Cuando esto está más balanceado y básicamente todos estos P sub i tienen el mismo valor, que sería equivalente a una distribución uniforme como la que hacía el ejemplo antes, ¿no? De tres clases, cada una con tres ejemplos. Entonces, como cada clase tiene la misma cantidad de ejemplos, tengo ahí una distribución uniforme. Vamos a hacer acá un ejemplo de cómo calculamos esto con dos clases, ¿bien? Y con una distribución que tiene todos los ejemplos de clase 2. O sea, en este caso tenemos que C1, la clase 1 tiene 0 ejemplos, y C2, la clase 2 tiene 8. Entonces, la proporción de la clase 1 es 0 y la proporción de la clase 2 es 1. Y si hacemos esta cuenta, entonces, ¿qué me da? Bueno, como decía acá, esto va a ser 0 por log de 0. Esto es infinito, pero acá en realidad estamos tomando el límite con esto tendiendo a 0. Entonces, esto me da 0. Y acá por este lado tengo 8 sobre 8, ¿bien? Que es 1 por el logaritmo de 1, que es 0. Entonces, para esta distribución, esta que vemos acá, este ejemplo, esta, que acá yo no escribí la distribución, que esta sería que sea la distribución, P1, P2, ¿no? Acá estoy especificando la distribución, acá simplemente estoy especificando las clases, y la distribución la voy a calcular en base a estos ejemplos que yo tengo. Bueno, me da eso. ¿Qué pasa si tengo algo más mezclado? Por ejemplo, acá tengo la mitad de los ejemplos son de una clase y la mitad de la otra. Esta es una distribución, como decía, uniforme. Y en este caso, como estamos usando justo el logaritmo de 2, para este caso en particular se da que la entropía me va a dar justo 1. Bien, que este va a ser el valor máximo que va a poder tomar en este caso. Hago un paréntesis acá. Como acá ya tengo dos clases nada más y estoy usando el logaritmo de 2, el máximo va a ser 1. Si yo tuviese tres clases y estoy usando el logaritmo base 2, el máximo no va a ser 1. Y si yo estoy usando logaritmo, por ejemplo, en base 4 y tengo dos clases, tampoco va a ser 1 el máximo. Entonces, generalmente si uso el logaritmo con la base igual a la cantidad de clases que yo tengo, el máximo va a ser 1. Si yo tuviese tres clases, el logaritmo de 3 sería 1, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de las implementaciones siempre usamos un logaritmo de 2 porque queremos comparar en muchos casos. eh, eh, porque, vale, perdón, no, porque en muchos casos vamos a querer que estos logaritmos se hagan con. eh, ¿Cómo es? Se hagan rápido en la computadora, entonces no cambiamos la base del logaritmo. Pero para unos ejemplos, si queremos hacer las cosas fáciles, puede ser de que utilicemos un logaritmo con la base igual a ¿cómo se llama? A la cantidad de clases reales que hay, y para algunas cuentas eso nos puede simplificar un poquito para entender qué está pasando. Pero en las implementaciones reales se utiliza el logaritmo en base 2 o el logaritmo natural, es lo mismo. Cualquier logaritmo que use va a cambiar el valor de la entropía en particular, pero los valores relativos entre distintas entropías de los distintos atributos que voy a comparar, ¿no? Pues estamos comparando atributos al fin y al cabo con esta entropía. Esa comparación relativa no va a cambiar si cambio la base del logaritmo. Así que por eso es lo mismo cualquier base que elijamos. Y tenemos acá, por otro lado, una distribución que ahora está un poquito entre medio, ¿no? Por un lado, ahí tuvimos los dos extremos. Una distribución que es uniforme, que tenía 1, ¿no? Y otra distribución que era todo lo contrario, que era lo más antiuniforme que había, tenía toda la probabilidad en una de las clases, y entonces esto me daba 0. ¿Qué pasa en el medio? Bueno, en el medio acá sí tengo algo que se difiere un poquito del uniforme. Acá tengo en vez de 4 y 4, 5 y 3. Entonces, en este caso, haciendo estas cuentitas, veo que la entropía me da un poquito menos que 1, ¿sí? Entonces, esto me quiere decir de que la entropía no es entonces no se comporta muy linealmente, ¿no? Porque esto no es que cambió a, por ejemplo, un 0,8 que podríamos esperar si esto fuera más lineal, ¿no?
Entonces, vamos a ver un poquito después la forma que tiene la función, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 6 y 2? Como decía acá, esto va a 0,81. ¿Y qué pasa si tengo acá de vuelta 8 y 0, como tenía antes? Pero al revés, ahora tengo en C1 tengo 8 y en C2 tengo 0. En este caso también esto me da 0. ¿Esto qué me quiere decir? Que no importa cuál de las clases es la prevalente, es como simétrica la entropía respecto de las clases, porque no importa cuál de las dos clases es la más prevalente, lo único que importa son estos valores sin orden, ¿no? O sea, como acá estoy haciendo una sumatoria, no me importa el orden de las clases, entonces no es que una clase es más importante que la otra. ¿Cómo se ve el gráfico? Como les decía antes, para ver cómo es la estructura. Bueno, la entropía con una distribución de dos clases va a tener un máximo, que es el máximo 1, cuando las dos probabilidades sean iguales o, digamos, tengamos una distribución uniforme. Y después, como vemos, es ligeramente como cuadrática en base a esto, ¿no? En base a este gráfico. Tiene una estructura bastante así, en donde vemos que acá al principio si cambiamos un poquito no cambia mucho, pero después acá ya tenemos una pendiente más pronunciada, ¿no? Entonces es como ligeramente no lineal el gráfico este de la entropía, ¿bien? Y acá tenemos las puntas, ¿no? En donde básicamente tenemos, bueno, si una... ¿No? Acá, perdón, ¿qué estoy ploteando? Acá solamente estoy ploteando, tengo acá la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2, ¿no? Y estoy ploteando los lugares en donde la suma de las dos me da 1, ¿no? Porque la suma, bueno, esta es una distribución de probabilidad y tiene que cumplir que la suma da 1, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho en este caso hasta podría plotear una sola porque como acá tengo dos, es muy fácil, ¿no? La otra va a ser 1 menos la primera. ¿Qué pasa si lo quiero hacer en tres dimensiones? Esto, bueno, en este caso tendría que acá obviar las áreas donde la suma esta se haga más grande, pero si lo quiero ver en tres dimensiones lo puedo ver así, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, nada, tiene exactamente la misma estructura, ¿no? En donde tengo acá cómo cambiaría en base a estos valores, ¿no? ¿Qué pasa si tengo tres clases? Bueno, si tengo tres clases, como decía anteriormente, voy a tener una sumatoria ahora de tres elementos, voy a tener tres probabilidades, ¿no? Y si usamos igual el logaritmo en base 2, nos da 1,5. O sea, esta es la mayor entropía que voy a poder tener, porque esta es una... no, perdón, estoy diciendo mal, no. Acá esto no es la mayor, sino que acá tengo una distribución más o menos un poquito más centrada en P1, ¿sí? En la primera clase. Y bueno, me está dando algo, en este caso esto lo quería mostrar, que acá me da algo que todos estos valores me dan lo mismo, ¿sí? O sea, el valor este calculado para la clase 1 y para la clase 2 y para la clase 3, los tres son 0,5. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque como vemos acá, esta distribución es un poco simétrica, ¿no? Entonces, si yo tengo 0,8, 0,2, el valor de la entropía es el mismo, ¿no? Entonces, eso, bueno, también a veces se puede utilizar para agilizar algunos cálculos, sobre todo cuando se hace a mano. Si tengo tres clases, entonces acá tengo tres ejes, ¿no? Y entonces, bueno, de vuelta, tengo un máximo cuando los tres valores de la probabilidad son iguales, ¿no? Cuando tengo acá todos en básicamente 0,3, ¿no? Que este sería un poco el máximo. Vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a aplicar esto realmente a un problema de clasificación. Si tenemos acá en este conjunto de datos al sol.csv, que está en mi sitio, un conjunto de ejemplos que tiene 3 positivos y 3 negativos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la entropía general del conjunto de datos, es decir, la entropía sin considerar ninguno de los atributos. En este caso, como tenemos 3 de 8 que son positivos y 5 de 8 que son negativos, esta es la entropía, ¿no? 3 de 8 por el logaritmo de 3 de 8 más 5 de 8 por el logaritmo de 5 de 8. Todo esto, cada uno de estos tendría un menos, pero acá ya se lo pongo a la izquierda. De hecho, por ahí en unos casos ni siquiera lo pongo porque sé que esto, como es el menos un logaritmo, todo esto me va a dar positivo al final. La entropía siempre es positiva, siempre es mayor a 0. Así que, bueno, acá la calculé, me da 0,95. ¿Esta qué quiere decir? Eso quiere decir que esta es la entropía base. Esto es como naturalmente se separan estos dos valores, ¿no? Si la entropía acá fuese 0, porque está todos los ejemplos son de una clase particular, entonces en ese caso no requiero ni siquiera hacer un clasificador, ¿no? Porque ya todos los ejemplos son de una clase. Como esta entropía no es 0, ¿no? Tengo una más o menos balanceadas las clases y entonces, o tengo ejemplos de las dos clases, entonces ahí sí puedo aplicar. Y la idea va a ser ahora cómo voy a poder elegir uno de estos atributos para usarlo como nodo del árbol, para que luego de dividir los ejemplos por los valores de ese atributo, la entropía que me queda, la suma de las entropías que me queda de cada rama es menor a esta. Es decir,
usando uno de estos atributos, puedo separar mi conjunto de datos de forma tal de que los subconjuntos que voy a generar tengan una entropía, la suma de esas entropías de cada uno de los subconjuntos que voy a generar sea menor que la del conjunto original. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo calcular la entropía como código? Esto se lo pueden usar para seguir las cuentas. Bueno, si me dan acá los valores de un atributo en particular, perdón, de una clase en particular, voy a contar la cantidad de valores, la cantidad de ejemplos que hay para cada valor. Y después lo voy a sumar acá n, que es la cantidad total. Entonces la entropía va a ser igual a la entropía más, perdón, acá un más. Bueno, no, está bien, acá está. Entropía es igual a entropía menos, en este caso, entonces es lo mismo, o podría haber sido más igual en Python. Acá tengo la proporción y sobre n por el logaritmo de 2 de esa proporción, ¿no? Entonces, para este caso, bueno, me daría eso, 0,95. Am, entonces, una cosa que nosotros teníamos anteriormente era la entropía general del conjunto de datos, ¿no? La entropía de E. ¿Qué pasa si hablamos de la entropía de un atributo particular? Bueno, entonces en este caso se complejiza un poco. ¿Por qué? Por esto que le decía, cada atributo tiene varios valores y yo quiero calcular entonces la entropía de los conjuntos de datos que van a surgir de dividir el conjunto en base a estos valores, ¿no? Entonces, si por ejemplo tengo el atributo estatura y tengo los valores alto, promedio y bajo, entonces el conjunto BA va a tener estos tres y yo voy a querer iterar sobre estos tres valores y lo que voy a hacer es calcular la entropía de un atributo del valor alto, por ejemplo, la entropía del valor promedio y la entropía del valor bajo. Y voy a sumar estas tres entropías, pero no los voy a sumar directamente porque tengo acá este término. ¿Qué es este término? Este término me dice la cantidad de ejemplos que tienen este valor. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, que si alto tiene, por ejemplo, un montón de ejemplos, vamos a considerar más la entropía de alto porque tiene más ejemplos que si, yo que sé, la entropía de promedio tiene solamente el 0,05% de los ejemplos. Entonces, como decía antes, esta entropía no debería sumar mucho a la entropía general del atributo, ¿no? Em, en este caso, si en mi conjunto de datos anterior, si el atributo es estatura y el valor es alto, yo tendría que seleccionar para calcular la entropía de alto, o de estatura igual a alto, debería seleccionar solamente los ejemplos, estos dos, el E2 y el E6, que tienen esta estatura, ¿no? Y en este caso veo que los dos ejemplos son personas que no se quemaron, así que en este caso la entropía de estos debería ser cero, ¿no? Porque en este caso son los dos de la misma clase, ¿bien? Entonces, así yo tendría en este caso la entropía de este atributo, pero además, como este atributo tiene dos ejemplos de los 8, esta entropía, para calcular bien este término, esta entropía que calculé, debería multiplicarla por 2 sobre 8, o sea, un cuarto, ¿no? Justo en este caso esta entropía era cero, así que bueno, ahí es como que nada, pero es como multiplicarlo por cero, pero en general si esta entropía no es cero, esto voy a querer usarlo como factor de escala. Entonces vamos acá a hacer el ejemplo con este dataset. Vamos a hablar primero con el atributo pelo. El atributo pelo tiene tres valores, rubio, castaño y pelirrojo. Y si yo divido entonces mi conjunto de datos, los 8 ejemplos, en base a este atributo, voy a tener acá que rubio tiene 4 ejemplos, castaño 3 y pelirrojo 1. Bien, entonces para calcular la entropía general de pelo, primero tengo que calcular la entropía de cada uno de los valores. Voy primero con rubio. En rubio tengo dos ejemplos que son positivos y dos ejemplos que son negativos. O sea, dos personas se quemaron y dos personas no. Entonces voy a hacer el logaritmo. eh, Acá está la suma de los logaritmos, ¿no? Que es la entropía, pero de solamente estos ejemplos, los seleccionados por la condición pelo igual a rubio. Entonces esto, como son 2 de cuarto, 2 de 4 las dos veces, es logaritmo de 2 de 4 por 2 de 4, menos logaritmo, todo lo mismo, ¿no? Y esto me da 0,5 más 0,5, que es 1. Y bueno, tiene sentido esto porque esto es una distribución uniforme, justo me quedó, y justo estoy usando el logaritmo en base 2. Entonces ahí ya tengo la entropía de rubio, que va a ser 1. Ahora voy a calcular la entropía de castaño. En este caso vi que todos me quedan de la misma clase, así que puedo hacer las cuentitas, pero ya acá ya sé de antemano que esto va a tener entropía 0. Y con pelirrojo me va a pasar lo mismo. Puedo hacer las cuentitas, bien, pero acá en realidad, bueno, sé que todas estas cuentas me van a dar 0 también. Entonces, perdón, acá esto sería el logaritmo de 3 de 3 por 3 sobre 3,
que esto, bueno, como decía antes, esto me da 0 y esto también, así que todo esto me da 0. Entonces, una vez que tengo las tres entropías de cada uno de estos valores. Y ahora con esto tengo que calcular la entropía de pelo. Una vez que tengo la entropía de pelo, voy a también poder calcular las entropías de los otros atributos. La entropía de pelo, entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, con esta sumatoria que les decía antes, voy a tener la entropía de cada uno de estos valores, 1, 0 y 0, pero cada una de estas las voy a multiplicar por la proporción de ejemplos que tienen cada uno de los valores. Rubio tiene 4 ejemplos, castaño 3 y pelirrojo 8. Por eso acá tengo 4 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Y haciendo esta cuenta me da que la entropía entonces de pelo es 0,5. Si vimos lo que decíamos antes, la entropía general del conjunto de datos era 0,95. ¿Bien? Y entonces ahora bajamos a una entropía de 0,5, es decir, estamos ganando ahí porque ahora tenemos una entropía menor, es decir, em, el atributo pelo me está ayudando a clasificar realmente a este conjunto de datos. Si bien es cierto que esta rama rubio está media ahí peleada, porque tiene 2 y 2 y no ayuda mucho, al dividir en 3 ramas, estas 2 ramas sí permiten clasificar de forma perfecta a mi conjunto de datos, en lo que respecta a este subconjunto de datos. Entonces, bueno, después que voy a tener que hacer, volver a iterar sobre rubio. Pero a priori tengo entonces la entropía. Lo que vamos a hacer ahora con la entropía que calculamos para el atributo pelo es calcular lo que se llama la ganancia de información para el atributo pelo. Para esto lo que vamos a usar es la entropía del conjunto general sin dividir que calculamos antes, que era 0,9544, y esta entropía la vamos a restar, a esta entropía le vamos a restar la entropía del atributo pelo, que sería la diferencia en entropías al agregar al árbol el atributo pelo como divisor de los ejemplos de mi conjunto de datos. En este caso esto me da aproximadamente 0,45. Este término se llama ganancia de información, porque es lo que bajamos la entropía de nuestro eh, conjunto de datos al aplicar este atributo. En general, definimos así la ganancia de información de dividir con el atributo A al conjunto de datos C como la entropía de menos la entropía de E, A, que es esta entropía que vimos antes, que es la sumatoria por todos los valores, ¿no? De la entropía del valor por la proporción de ejemplos que tiene ese valor. Como nosotros podemos minimizar la entropía de esta, buscar la entropía menor, o sea, buscar el atributo con la entropía menor, o podemos buscar el atributo con la ganancia mayor. O sea que cuando vamos a seleccionar un nuevo atributo, lo que vamos a tener que hacer es calcular esta ganancia para todos los atributos, como hicimos recién con pelo, pero para otros atributos, y vamos a calcular esta ganancia y elegimos el atributo que tenga la mayor ganancia o la menor entropía. ¿Por qué? Porque como esta entropía E es constante para todos los atributos, entonces maximizar la ganancia es igual a minimizar estas entropías, porque si yo quiero el valor de estos más grandes, bueno, necesito que esto sea lo más chico posible para que mm, perdón, lo más grande posible para que esta resta sea un valor también más grande, ¿no? Entonces, eh, lo que yo, perdón, quiero decir, la entropía tiene que ser lo más chico, perdón, para que esta resta sea de un valor grande menos un valor muy chiquito y esto me quede un valor también grande, ¿no? Entonces, en términos prácticos es lo mismo y algunos algoritmos directamente minimizan la entropía, pero generalmente maximizar la ganancia es un poco más elegante porque me da miedo una noción de cuánto estoy bajando, ¿no? La entropía desde un valor de base.